que no es casualidad. Entonces, por ejemplo, que los casos de personajes como Manuel Valdizón, Alejandro Sinibaldi, como Gustavo Alejos y sus personas allegadas comiencen a cerrarse en el sistema de justicia, avalado por cortes que finalmente ellos mismos eligieron. En la medida en que haya un sistema de justicia legitimado que genera confianza ciudadana, lógicamente tiene un impacto en diferentes áreas. Área número uno, justamente lo que mencionábamos hace un momento. Si Guatemala tiene un Estado de Derecho sólido que garantice esa seguridad jurídica, que aplique la ley por igual, lógicamente ese tipo de condiciones, claro que atrae inversión. Les damos la bienvenida a Contexto Please Podcast, su podcast de confianza en donde se pueden informar de lo más sonado que pasa en Guate y uno que otro tema más. Hoy acá probando una nueva modalidad, tratando de buscar siempre pues los mejores invitados. Hoy pues hicimos un experimento y es tener un invitado virtualmente, así que yo agradezco mucho a Rodman Pérez, abogado y notario, exsecretario de la exfiscal general Tel Maldana, originario de Alta Verapaz y ahora exiliado por acompañarnos en este episodio. Rodman, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias, muy buenos días, Romeo. Es un gusto poder compartir con ustedes y por supuesto muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. La verdad es de que hoy la idea es poder hablar sobre un tema bien importante que es el tema de pues la elección de cortes, su proceso, diferentes comentarios que tengamos sobre eso. Así que pues invitamos a Rodman que tiene mucha experiencia en este tema y sobre todo pues que se ha dedicado pues al trabajo de cerca, ¿verdad? De este pues tema que es tan importante para el país, más cuando nos afecta en todos sentidos, de forma directa, de forma indirecta, aunque no lo creamos. Así que, Rodman, para empezar, yo te propongo que tal vez nos empeces explicando cómo funciona este proceso de elección de magistrados en el país y qué papel juegan las comisiones de postulación. Perfecto, muchas gracias, Romeo. Eh, pues para explicar un poco cómo funciona este proceso, yo creo que vale la pena hacer rapidito como un poco de memoria cómo surge la ley de comisiones de postulación y cómo al final surge con una intención yo diría, una intención sana de querer incorporar a, a la academia del país, quererla involucrar en estos importantes procesos para el sistema de justicia, ¿no? Y a partir de allí eh, comienza en la realidad a ocurrir un fenómeno bastante interesante eh, y que creo que es a donde valdría la pena poner la atención en este momento, que hay una serie de intereses y yo diría, sin ningún temor a equivocarme, intereses de las mafias y de las redes político-económicas ilícitas que operan en el país, yo diría como una intención de querer manipular e influir en estos procesos de elección de magistrados y magistradas. Entonces, ¿qué fue lo que comenzó a pasar en la realidad con este proceso de comisiones de postulación? Comenzaron a pasar cosas interesantes. ¿Cómo se integran? Estas comisiones de postulación se integran por rectores. La comisión, por ejemplo, de postulación para magistrados de Corte Suprema se integra con representantes de magistrados de las salas y la comisión de postulación para magistrados de las salas se integra con representantes de la Corte Suprema. Ahí hay un primer conflicto de interés sin duda, ¿no? Totalmente. Luego hay representantes del Colegio de Abogados y Notarios y también decanos de las facultades. Entonces, ¿por qué comencé hablando de los antecedentes y de la intención de involucrar a la academia en un proceso tan noble, tan importante como es este?
pues era eso, era buscar, tratar de que gente proba, gente con conocimiento, gente con experiencia, gente que con las mejores intenciones de fortalecer el sistema de justicia pudiera participar en estos procesos, ¿no? Pero comenzamos a ver, por ejemplo, cómo como la ley establece que los decanos de las facultades de Derecho de las universidades debían integrarlas, comenzamos a ver el surgimiento de universidades de garage, por ejemplo. Habían universidades sin sedes formales, oficiales, habían universidades con, con facultades de derecho creadas documentalmente, pero sin estudiantes. Pero como la ley establece que si una persona, una universidad tiene una facultad de derecho y por lo mismo tiene un decano, entonces le permitía su participación. Totalmente, y ese es la famosa politización de la academia que hemos visto que ha afectado tanto, pues, o si no, vemos ejemplos como la Universidad de San Carlos, que pues por temas políticos, pues ahora vemos pues la decadencia en la que ha caído la universidad, y como bien mencionabas, el montón de facultades y universidades que realmente pues muchas ni siquiera estudiantes tienen, ¿verdad, Rodman? Ese, digamos, era un primer antecedente. Y ya luego, ¿cómo funciona? Entonces, si habláramos de los pasos que se siguen para el trabajo de las comisiones de postulación, yo lo resumiría así. El Consejo de la Carrera Judicial prepara un aviso y da un aviso al Congreso que está próximo a vencer el periodo de los magistrados actuales, que ojo, eso es importante dejarlo muy claro, el periodo de los magistrados actuales vence en octubre de este año y constitucionalmente hay una obligación de la institucionalidad del país de renovar entonces sus cortes de justicia en octubre de este año. Entonces viene el Consejo, le da aviso al Congreso de la República y le dice, señores del Congreso, ustedes tienen la obligación de convocar ya a que se integren las comisiones de postulación. El Congreso lanza la convocatoria y entonces comienzan ya los mecanismos legales, por ejemplo, para integrarse. Cada una de las comisiones son dos comisiones, una para elegir magistrados de salas y una para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia. Cada una de estas dos comisiones se integra, pues básicamente, con 37 votos. Cada una tiene diferentes sectores, ya mencioné, rectores, decanos, representantes de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia y representantes del Colegio de Abogados y Notarios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, Romeo, es ¿por qué tanto interés en las comisiones de postulación? ¿Y por qué vemos, por ejemplo, los grandes eventos? Y hablo con el ejemplo del Colegio de Abogados y Notarios. Grandes eventos en hoteles de primera, convocando a cientos de colegas abogados, con música en vivo, ofreciendo pues licores, diversión en vivo. Si uno hace la cuenta, digamos, de cuánto puede costar un evento de estos, cuánto se le invierte, pues es una buena cantidad, digamos, de dinero. Ahora la pregunta que debemos hacernos, Romeo, es ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quién patrocina estos eventos? ¿Y cuál es el interés que existe en estos procesos de las comisiones de postulación? ¿Por qué? Porque entonces las comisiones de postulación ya integradas reciben los expedientes de todas las personas aspirantes a las magistraturas de sala y a las magistraturas de Corte Suprema de Justicia, los analizan, los depuran y una vez depurados hacen los listados de las personas aspirantes que mejor calificados, entre comillas, y ahora vamos a hablar de esto, resultan para cada una de las comisiones y esos listados se dirigen al Congreso de la República, donde al final, pues a partir de un evento 100% político, el Congreso finalmente define quiénes van a ser para los próximos 5 años las y los magistrados de Corte Suprema y
de salas de apelación. A partir de allí, entonces, necesariamente, Romeo, tenemos que hablar de algo. Tenemos que hablar de la intervención a partir de investigaciones importantes que en su momento la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Juan Francisco Sandoval, realizó, lógicamente, de la mano de CICIG y de la mano del Ministerio Público, entonces, digamos, liderado por Tel Maldana. Se dan a conocer dos investigaciones importantes. La primera de ellas, en el caso Comisiones Paralelas 2014, la segunda de ellas en el caso Comisiones Paralelas 2020. Y en la primera investigación que se publicó y que se dio a conocer, pues al final del día, la investigación arroja resultados que fueron públicos, donde personajes como Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi, ambos personajes señalados por graves casos de corrupción, resulta ser que pactaron finalmente cuotas para poderse dividir la integración de tanto de Corte Suprema de Justicia como de salas de apelaciones con personas afines a sus intereses. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? Y la vamos a ver después de que hable un poquito del caso Comisiones Paralelas 2020, porque entonces pareciera ser que surge, y hay que tenerlo muy claro, y esta es una segunda idea importante, Romeo, que hay personas, que hay perfiles, lógicamente perfiles de personas que tienen un interés especial en que los listados de las personas aspirantes a las magistraturas estén integrados por profesionales afines a sus intereses, no necesariamente afines al fortalecimiento de la justicia, sino personas que garanticen impunidad. Y ese sí que es un problema del que necesariamente tenemos que hablar. En el caso de comisiones paralelas, surge, digamos, la figura de otro personaje, digamos, polémico, Gustavo Alejos, también con graves señalamientos en casos de corrupción. Y recordamos cuando se hizo pública esa investigación por parte de la FESI, se conoció, por ejemplo, que Gustavo Alejos estaba aparentando recibir atención médica en un sanatorio en la zona 2 de la ciudad capital, y resulta ser que políticos miembros de las comisiones de postulación lo visitaban, aspirantes a magistrados lo visitaban con la intención de, con su apadrinamiento, lograr finalmente ser parte de esos listados que fueran al Congreso y finalmente ser electo como magistrado y magistrada. Y aquí, ¿cómo es que funciona todo esto? Y hay una regla que hay que tenerla muy, muy clara, Romeo, y la regla con la que funciona este sistema al final, de acuerdo a lo que pudimos ver en estos dos casos que he mencionado, en 2014 y 2020, la regla es, si tú como operador político, si tú como parte que me ayuda a resultar electo, finalmente me eliges, entonces yo te ayudo, ¿sí? Y entonces esa es la regla. Tú me eliges, yo te ayudo. Tú me eliges como magistrado de Corte de Apelaciones, yo te voy a ayudar cuando tengas un caso de interés. Tú me eliges magistrado o magistrada de Corte Suprema de Justicia y yo te voy a ayudar cuando tú, operador político, necesites un favor con el sistema de justicia. Entonces, acá sí que hay un tema de fondo, porque no es casualidad. Entonces, por ejemplo, que los casos de personajes como Manuel Valdizón, como Alejandro Sinibaldi, como Gustavo Alejos y sus personas allegadas comiencen a cerrarse en el sistema de justicia, avalado por cortes que finalmente ellos mismos eligieron. Ahí es donde entonces se encuentra sentido porque todas estas redes y estas mafias y estos poderes ilícitos que operan en el país ven finalmente como un botín, como una oportunidad de garantizarse impunidad, tener las manos metidas, digamos, en el proceso de comisiones de postulación y querer influirlo para que sus allegados, sus apadrinados, finalmente lleguen a ser magistrados de sala de apelaciones y de Corte Suprema y finalmente pues mantener cooptado un sistema de justicia que desafortunadamente lo está.
Totalmente. Y Rodman, ¿vos por qué crees, aunque parezca muy obvia la pregunta, pero por qué tanta inversión? ¿Por qué tanto trabajo para lograr estas elecciones y que escojan pues a sus allegados? Me refiero específicamente a casos como los que mencionas de corrupción cuando pues estas personas ni siquiera han formado parte de las comisiones de postulación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba hace algún momento. Por supuesto que todos estos actores emblemáticos que están involucrados en graves casos de corrupción, eh, digamos, cuando se analiza cuál es el trasfondo y cuál es el interés final de estas redes ilícitas, yo diría que se resumen en dos. Uno, obtener ganancias ilícitas a partir de sus actos corruptos, ¿sí? Pero el segundo objetivo de estas redes ilícitas es que sus actos corruptos y que sus acciones al margen de la ley queden en la impunidad, ¿sí? Entonces, por ahí hemos comenzado a ver, por ejemplo, cómo el mismo gobierno actual anuncia que las investigaciones y las denuncias que han presentado, por ejemplo, por actos de corrupción en contra de funcionarios del anterior gobierno de Alejandro Yamatei, sencillamente no avanzan. Y no avanzan porque necesariamente también hay que hablar de otro actor importante en este proceso de comisiones de postulación actual, que es el Ministerio Público. Porque pareciera ser que incluso se pretende forzar, tal como ocurrió en el proceso electoral, forzar la inclusión de ciertos perfiles en esos listados, por supuesto, perfiles afines a esas redes ilícitas, y se busca excluir perfiles de personas que al final no convienen a los intereses de estas mafias. ¿Por qué razón? Porque son personas probas, honorables, independientes, que no van a prestarse a ese juego de negociación de los casos y no van a prestarse a ese juego de la negociación de la justicia. Y por lo mismo, para las redes ilícitas, no importa cuánto haya que invertir, porque al final del día se tiene mucho que perder, ellos pierden, digamos, esa garantía de la impunidad si personas honorables, probas, capaces e independientes llegan finalmente a integrar una Corte Suprema de Justicia y una Corte de Apelaciones donde al final no van a poder negociar porque sencillamente no son sus apadrinados. Por eso la intención de meterle toda la capacidad económica sin escatimar esfuerzos a estos procesos de comisiones de postulación. Claro, entonces no responderían a lo que verdaderamente quisieran, ¿verdad? Mira, muchas personas con las que hemos platicado también como que responsabilizan al tema de el historial de leyes que han creado y han impulsado el tema de cortes, ¿verdad? Porque el tema de cortes, corregime, pues inicia, ¿verdad? Con la Constitución del 85. Luego vemos las reformas a la Constitución, pues algunos constituyentes le echan la culpa a estas reformas y por supuesto luego pues la ley de comisiones de postulación en 2010, ¿verdad? Entonces vemos cómo la academia se ha politizado, la justicia se ha politizado y pues al final de cuentas, estas comisiones, han operado de una forma totalmente contraria a lo último que mencionabas, ¿verdad? Totalmente contraria a la honorabilidad, a la legitimidad que deberían de tener, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu mirada legal con esto que te estoy comentando del historial legal de las comisiones? Sí, y hay que recordar algo bien importante, Romeo. Desde la misma firma de los acuerdos de paz, el Estado de Guatemala asumió un compromiso importante y era fortalecer su institucionalidad del sistema de justicia para dos cosas. Y analizar los acuerdos de paz nos tiene que traer a la memoria dos cosas. Uno, para investigar y desarticular esas redes político-económicas ilícitas que en los acuerdos de paz se llamaban los famosos CIACs, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, ¿sí? Ese era un objetivo del fortalecimiento de la justicia. Y el segundo objetivo era precisamente
para luchar contra la impunidad. Y a partir de entonces de los acuerdos de paz comenzamos a ver una serie de reformas importantes, la ley de comisiones de postulación, la ley incluso de la carrera judicial, que constitucionalmente, digamos, había una obligación de crear esta ley. Luego, a partir de las reformas, yo diría, que se hacen durante el periodo de CICIG, hay otra reforma importante que fue la ley de, precisamente las reformas a la ley de la carrera judicial, donde se crea el Consejo de la Carrera Judicial. ¿Y cuál era el objetivo precisamente de la creación de este consejo? Atendiendo al principio establecido en los acuerdos de paz, donde había necesariamente que separar las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, fue necesaria la creación de este consejo. Se crea esta ley, se crea este consejo, y aquí comienzan entonces estas redes ilícitas a preocuparse porque entonces la Corte Suprema perdió su control político sobre jueces y magistrados independientes. ¿A qué me refiero? Sí, resulta ser, y lo vimos en muchos casos, resulta ser, por ejemplo, que si un juez o un magistrado de salas de apelaciones pues no se prestaba a ese juego de resolver en uno u otro sentido de acuerdo a los intereses de estas mafias, entonces se le castigaba trasladándolo y se le castigaba por decisión de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ni siquiera por un ente técnico como el Consejo de la Carrera Judicial. Incluso hemos visto recientes renuncias de personas con vasta trayectoria en el sistema de justicia. Hablo, por ejemplo, del último caso de la licenciada Patricia Gámez en Zacatepeques, alguien que durante toda su trayectoria, por ejemplo, recordando su judicatura en el juzgado décimo de instancia penal en Ciudad de Guatemala, con una vasta trayectoria en el sistema de justicia, trasladada sin un motivo justificado. Recientemente se conoció que renunció precisamente por otro traslado injustificado. Entonces, digamos, ¿qué hay detrás de esos traslados y de esas decisiones? Bueno, si no resolves de esta manera, entonces te mando a la supervisión o te mando a la Junta de Disciplina Judicial, digamos, trastocando y mezclando esas funciones jurisdiccionales, que son las que le corresponden a la Suprema, con funciones administrativas que debiesen ser, digamos, a cargo de un ente técnico eminentemente como el Consejo de la Carrera Judicial. Pero aquí en ese paquete de reformas, Romeo, resulta ser que el Congreso y la alianza oficial del gobierno anterior, de Alejandro Yamatei, esa alianza oficialista, reforma de nuevo el Consejo de la ley de la carrera judicial para devolverle esas funciones administrativas tan perversas finalmente a la Corte Suprema de Justicia, y entonces hoy se vuelve a politizar esa mezcla, digamos, de acciones jurisdiccionales con las administrativas. Que es parte de la regresión que vemos en un montón de leyes, ¿verdad, Rodman? Que se han tenido y qué lástima escuchar de que en vez de avanzar estemos literalmente retrocediendo. Eh, Absolutamente. para, para que exista este control de frenos y contrapesos, para que pues podamos desarrollarnos en sociedad, definitivamente tiene que existir esta independencia judicial que vemos que pues realmente no existe y no existe no solo pues por amenazas externas que puedan tener pues el personal del sistema de justicia, sino hasta por este tema interno que me imagino que va lleno de amenazas con perder el trabajo, con estos cambios de territorio, etcétera. Pero vos, ¿qué rol ha jugado la sociedad civil en monitorear este proceso? ¿Crees de que es importante que pues la sociedad civil, que realmente no tenemos ningún puesto público, que trabajamos en diversos temas, monitoreemos este proceso y por qué? Yo diría
que cada vez es más fuerte y más importante el rol de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, Romeo. Yo diría que cada vez es más evidente, digamos, un interés que despierta, reitero, tanto en las organizaciones de sociedad civil como en la ciudadanía en general, un proceso tan importante como la integración de las cortes y del trabajo de las comisiones de Y es que postulación. creo yo de que no, como que no lo terminamos de dimensionar, ¿verdad? Porque pues vemos las elecciones al legislativo y al ejecutivo en donde todo el mundo participa, en donde todo el mundo pues tiene la posibilidad de ir a votar, de decidir, y este tercer poder como está pues al final delegada la elección en estas comisiones, luego en el Congreso, etcétera, como que lo desatendemos un poco y lo ponemos como en un segundo plano cuando es un poder del Estado igual de importante que los otros dos. Absolutamente. Y lo que está en juego es prácticamente en manos de quién va a estar el sistema de justicia durante los 5 años próximos. Así de fácil. Y yo diría que los caminos son sencillos. ¿Por qué es que despierta ese interés en la población? Porque el primer camino es o porque se termina de consolidar y de perpetuar ese sistema de justicia capturado, ¿sí? O se libera finalmente de alguna forma ese sistema de justicia y se integra por personas honorables, por personas con vasta experiencia, con vasta capacidad, independientes, que no responden a los intereses de estas mafias de las que estamos hablando. Y entonces, esas son las dos únicas opciones que hay. Y al final del día, la población como que ha venido entendiendo esa importancia y por eso mencionaba, cada vez se involucra más, cada vez las organizaciones eh, incluso nacionales e internacionales, se interesan más en saber qué es lo que está pasando en Guatemala. Y eso es sano, eso es sano. Y por supuesto que el trabajo de las comisiones debe ser público, altamente público, en la medida en que se publicita, en la medida en que se conoce qué se aprueba, qué se discute, quién lo plantea, en esa medida se transparenta el proceso. Pero llama la atención, por ejemplo, ayer surge una propuesta por parte de uno de los comisionados, surge una propuesta que contiene elementos que podrían estar buscando limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa respecto del trabajo de las comisiones. Ahora, vale la pena preguntarse, ¿por qué se pretende limitar esa libertad de expresión y esa libertad de prensa respecto del trabajo de las comisiones? ¿Hay algo que ocultar? ¿Hay prácticas que no van a estar bien hechas y que por eso se pretende que no se hable de esto? Al contrario, el trabajo de las comisiones debe ser absolutamente público y transparente, ¿no? Totalmente. Pero mira, realmente nos afecta directamente a la población, a la ciudadanía en general, que no está involucrada en organizaciones, que no le interesa la política, que realmente pues vive su día a día sin involucrarse tanto, le afecta directamente la elección de cortes. ¿Cuál es tu opinión? Yo diría que rotundamente sí. Lo que ocurre es que en medio de ese sistema, digamos, de supervivencia, donde pues ni modo, hay que dar todo el esfuerzo por trabajar, porque tengo que sostener a mi núcleo familiar, tengo mis gastos básicos que hacer. De pronto no tengo como ciudadano o como ciudadana esa oportunidad de darme chance de pensar, bueno, ¿y por qué este sí es un buen candidato a magistrado y por qué este no? Porque mi intención o mi interés sea ese ejercicio de supervivencia de la que hablamos, ¿no? Claro. Pero ¿por qué es importante? Porque desde luego, para cualquier asunto de la vida, necesitamos de un sistema de justicia fuerte e independiente. ¿Qué pasa con un ciudadano cualquiera, por ejemplo, eh, que en medio de su dinámica fue víctima, por ejemplo, de un robo o fue víctima, a ver, pongámoslo en un ejemplo, digamos, que puede ser tan cotidiano. Y uno de estos actores políticos, por ejemplo, se vio involucrado en un tema civil por una disputa de un terreno con un particular, con un ciudadano común y corriente, o uno de estos personajes políticos que se vio involucrado en un hecho de tránsito
afectó a un ciudadano común y corriente, ¿qué pasaría con un sistema de justicia independiente? El trato es por igual para los dos, para el ciudadano común y corriente y para el actor político que puede influir en ese sistema de justicia, en un Estado de derecho real, donde básicamente todas las partes van a recibir el mismo tratamiento. Pero un sistema de justicia capturado, donde al político, donde al que influye, al operador, a ese actor corrupto, se le trata de manera privilegiada, eso finalmente plantea y pone en un plano desigual al ciudadano común y corriente y a este tipo de personajes. Y entonces, cuando finalmente la población comprende eso, pues yo diría, pues sí nos afecta a todos, porque cada vez más, en la medida en que tengamos un sistema de justicia más fuerte, más independiente, un Estado de Derecho más consolidado, se generan mejores condiciones, incluso para la inversión y para la creación de fuentes de empleo. Y justo era un tema que yo quería tocar porque, bueno, por un lado, la percepción pública de que el sistema de justicia no funcione realmente afecta la confianza de, pues, someter mis asuntos o mis problemas jurídicos, legales, de una forma correcta a los tribunales y demás, porque vemos cómo procesos civiles pueden llegar a durar hasta 10 años, ¿verdad, Rodman? En las diferentes instancias. Por otro lado, los temas penales, a la gente le asustan un montón porque no hay una certeza verdadera de que se vaya a cumplir con lo establecido en ley. Y lo vemos con ejemplos tan básicos como el que ponías. Un evento de tránsito, rápido, pues las personas, que no está bien, por supuesto, no lo estamos avalando acá, pero rápido lo que tratan es de, pues, negociar, aunque ellos no hayan tenido la culpa del X suceso que está sucediendo, porque no hay una confianza real en el sistema de justicia. Y por otro lado, esta percepción nos afecta a lo interno en el país porque no resolvemos los asuntos como se deberían de resolver, pero también en inversión pública de otros países para Guatemala. Muchos tenemos como ejemplo o tienen como ejemplo lo que sucede en El Salvador, por ejemplo, que es el tema pues con más comentarios pues en estos últimos meses, que El Salvador pues tiene mucha inversión, que El Salvador pues está creciendo demasiado, pero entonces te pregunto, sin meternos a temas de justicias ni legales del Salvador, que sabemos que es un rollo aparte, ¿verdad? Solo el tema de la inversión era acá el ejemplo. ¿Cómo invertir en justicia va a provocar que el país se desarrolle? Es que al final una cosa es consecuencia de la otra, en la medida en que haya un sistema de justicia legitimado que genera confianza ciudadana. Lógicamente, tiene un impacto en diferentes áreas. Área número uno, justamente lo que mencionábamos hace algún momento. Si Guatemala tiene un Estado de Derecho sólido que garantice esa seguridad jurídica, que aplique la ley por igual, lógicamente, ese tipo de condiciones, claro que atrae inversión internacional. Claro que se busca por parte de quien pretende invertir en el país y crear, digamos, fuentes de empleo, claro que encuentra condiciones favorables para su inversión. O sea, esto tiene un sentido lógico. Nadie va a querer invertir en un país donde al final existe la gran duda de que a través de un sistema de corrupción finalmente se van a intentar afectar sus intereses económicos, digamos. Entonces ese es un punto uno. Dos, un sistema que genera confianza también contribuye yo diría, a la convivencia social armónica, a la paz y a reducir también índices de violencia. ¿Por qué razón? Porque si la ciudadanía no tiene confianza en un sistema de justicia, muchas veces, desafortunadamente, se busca hacer justicia por mano propia. Y entonces, Claro. precisamente por ese contexto de desconfianza, yo mejor prefiero resolverlo a mi manera y se generan hechos de violencia y que nada contribuyen, digamos, a mantener esa convivencia social armónica, ¿no? Entonces sí que tiene una vinculación directa
Sí que tiene efectos negativos el hecho de que no exista un sistema de justicia fuerte, independiente y un Estado de Derecho real, ¿sí? Y no lo que ha estado pasando, ¿no? Que se trata de aparentar de legalidad, se le trata de dar apariencia de legalidad a lo que está ocurriendo, cuando en realidad no podemos tapar el sol con un dedo. Es evidente que están pasando cosas arbitrarias, es evidente que hoy en día hay, como tú decías hace algún momento, una agenda regresiva, evidentemente que favorece a las mafias. Hoy vemos grandes casos de corrupción cerrándose, casos de corrupción que afectan a la ciudadanía, afectan a quien busca un sistema de salud de primera, afectan a quien busca un sistema educativo de primera, y eso sí que nos afecta a los ciudadanos. Claro. Afecta a quienes buscamos mejores condiciones en nuestra calidad de vida, pero que por la corrupción no se puede. Pero curiosamente vemos un sistema de justicia que hoy en día cierra los casos de corrupción a esos grandes actores emblemáticos, pero ¿qué pasa del otro lado? Y hay necesariamente que hablar de esto también. Pero finalmente Claro. criminaliza y persigue, instrumentalizando, así lo establece precisamente la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su visita reciente a Guatemala, que se instrumentaliza el sistema de justicia penal en particular para perseguir a jueces, magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos que se atreven a alzar la voz contra un sistema corrupto y contra los funcionarios corruptos que hoy en día finalmente ven en una figura, por ejemplo, de Consuelo Porras en el Ministerio Público como una aliada precisamente de esas mafias y de las redes de corrupción para criminalizar y para perseguir a quienes pues finalmente desafían a la corrupción y a la impunidad en Guatemala. Y es algo terrible porque así nunca vamos a salir adelante, pues, ¿verdad? Usando la justicia para cumplir los intereses o los caprichos de unos pocos, realmente no se puede. Como alguien que se encuentra pues en el exilio como vos, Rodman, eh, pues, ¿cómo ve realmente estos riesgos o qué riesgos actualmente observas en el presente proceso de elección de cortes en Guatemala? ¿Y qué podría significar este proceso para aquellos que, pues como vos, han sido perseguidos por su labor en pro de la justicia? Yo diría que pasan muchas cosas y es interesante, digamos, ver cómo pareciera ser Romeo, pareciera ser que lo que está ocurriendo actualmente en las comisiones de postulación, pareciera ser que se busca que no se alcance la fecha límite, que es octubre, para la sustitución de cortes. Pareciera ser que esa fuera la intención de todos estos poderes, digamos, que influyen externamente en el trabajo de las comisiones de postulación. Si ese fuera el caso, lógicamente esto respondería a una lógica que implicaría que las y los actuales magistrados podrían responder precisamente a esos intereses Claro. de estos poderes que subyacen al trabajo de las comisiones de postulación. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hemos visto un retraso evidente e innecesario, por ejemplo, con un tema tan básico como la definición de cuál va a ser la sede de las comisiones. Sí, y es algo que uno dice, o sea, ¿cuál es el pleito, verdad? O sea, dice de que Ese es el, hasta le pidieron como cuentas, muéstrenos el estado financiero, de dónde están saliendo los recursos para que la Universidad Rafael Landívar esté prestando este espacio cuando sabemos de que es una universidad privada, que es pues la una entidad matrícula privada, no necesariamente es barata, pues, ¿verdad? O sea, es una institución con recursos, absolutamente, ¿verdad? y digamos, en un tema logístico, por lógica y por sentido común, un edificio, digamos, como la Corte Suprema de Justicia, que ya los propios presidentes de las comisiones de postulación lo visitaron y se pronunciaron, incluso, ojo, y dice, hasta nos intimida que personal del organismo judicial hayan estado allí vigilándonos, tomándonos fotografías de qué estábamos haciendo. Pareciera ser que ni siquiera hay condiciones lógicas de seguridad allí. Y eso sí que preocupa, ¿no? Ahora, versus unas instalaciones modernas, con todas las condiciones al final
con todas las condiciones logísticas, de sistemas informáticos, digamos, conexión a la web, de parqueos, condiciones logísticas, yo diría, óptimas para poder desarrollar con éxito este esfuerzo. Entonces no veo por qué limitarse y decir no, en la Universidad de Landívar no, y que nos diga de dónde salen sus recursos. Pareciera ser eh, una lógica un poco perversa, una lucha de poder, de querer entorpecer el buen curso normal del proceso de las comisiones de postulación, y pareciera ser, ojalá y esté equivocado, que la intención sea precisamente provocar que llegue la fecha límite para el cambio de las magistraturas y no ocurra precisamente por estas discusiones innecesarias, ¿no? Y es que ya vimos de que hay antecedentes de que sí se pueden retrasar estas elecciones, ¿verdad? O sea, la pasada, En ¿cuánto se retrasó? O sea, 4 años, imagínate, o sea, realmente casi que hicieron el doble de lo que está establecido en ley. por supuesto. Hay muchos modelos alrededor del mundo que sí funcionan, pero vos, ¿cuál crees de que podrían ser los principales cambios? Yo sé que aquí podríamos pasar hablando horas de horas porque se trata de todo un sistema, pero si vos tuvieras que cambiar 3 cosas del sistema de justicia, ¿qué cosas cambiarías así puntualmente? ¡Wow! Por lo menos, pues, del modelo de elección, ¿verdad? Hay muchos que, pues, dicen de que, pues, aumentarían el tiempo. Hay otros modelos en donde los magistrados son vitalicios, por ejemplo, ¿verdad? Para asegurar la independencia judicial. Sí, Hay otras personas que eliminarían completamente el tema de comisiones de postulación. Si dependiera de vos hacer esta propuesta, ¿cuáles fueron estos 3 puntos que cambiarías del actual sistema de justicia? yo creo que empezaría por una evaluación real y objetiva del desempeño judicial. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Y parte de la rendición de cuentas y parte del derecho ciudadano a, digamos, a esa rendición de cuentas implica que las y los magistrados precisamente deban rendir cuentas de sus decisiones. ¿En qué sentido? Que la población pueda digamos, analizar y cuestionar, bueno, ¿y por qué a este actor corrupto resulta ser que le cierran su proceso? ¿Y por qué se persigue de esta manera, digamos, arbitraria, y se presta, digamos, el trabajo de las salas para validar esa persecución ilegal? ¿Por qué se decide de esta manera? Entonces, punto número uno, yo creo que yo me enfocaría en una evaluación real y objetiva del desempeño de las y los magistrados, ¿sí? Entonces, lógicamente, esto implica una reforma legal y una voluntad política que en este momento, pues no sé si exista, digamos, en el Congreso de la República, pero hablar de un fortalecimiento del sistema de justicia necesariamente pasa por evaluar el desempeño. Eh, y uno de los elementos que fortalecen la garantía de la independencia judicial es precisamente, digamos, la permanencia por periodos, yo diría, razonables en el cargo, ¿sí? Y yo tal vez soy un poco crítico de las figuras, digamos, de las magistraturas vitalicias. Claro. Soy un poco crítico de esa parte, pero sí que, digamos, un periodo quizás un poco más ampliado, dependiendo de los resultados de esa evaluación del desempeño, podría ser un segundo elemento, ¿no? Que contribuya a esa independencia. Y tercero, yo de nuevo le quitaría esas funciones perversas, digamos, esa mezcla perversa de funciones jurisdiccionales con las administrativas a la Corte Suprema de Justicia. Porque no es posible, digamos, que se presione, se intimide, se chantajee, se extorsione a jueces y magistrados con sanciones o con acciones administrativas como consecuencia finalmente de no prestarse a ese juego de la politización del sistema de justicia. Entonces, en resumen, digamos, estas 3 cosas necesariamente pasan por un proceso de revisión, de reforma legislativa, ¿no? Sí, claro. No, y es un proceso de reforma que seguramente va a conllevar muchas negociaciones, mucho tiempo.
pero que sí o sí Es tenemos necesario. que exigir que se haga, tenemos que impulsar desde nuestros espacios y tenemos que ser críticos del sistema actual, porque si las cosas no se componen, como bien mencionábamos, no es de que no nos veamos afectados, al contrario, nos afecta directamente en nuestros procesos. Al final, aunque seamos las personas que en menos problemas se metan o menos conflictos tengan, sí o sí, más de alguna vez vamos a tener que hacer uso del sistema de justicia en el país, ya sea porque seamos la parte agraviada de un proceso o porque querramos resolver un asunto civil. O sea, realmente son muchas las aristas en donde pues este sistema nos perjudica a la ciudadanía en general y a todo el mundo y al país no lo permite desarrollarse, no atraemos inversión teniendo un sistema de justicia como el que tenemos, en fin, mucho trabajo por hacer. Lo importante, yo creo, es reconocer de que estamos mal. Yo ahí creo de que no hay quien se atreva, o por lo menos no lo he escuchado yo, a decir nuestro sistema de justicia es perfecto, ¿verdad? Y en segundo, pues tratar de seguir impulsando este tipo de espacio, Rodman. Así que realmente muy agradecidos por el tiempo que nos has pues dedicado en el podcast. Creo de que va a ser de mucha utilidad todo el contenido que hemos hablado para que pues personas sigan analizando el tema, que pongamos el tema sobre la mesa y que le sigamos dando seguimiento. ¿Qué recomendación final quisieras hacernos sobre todo a jóvenes que miran este podcast y que se quieren seguir informando de lo que pasa en el país? Pues yo creo que la reflexión final es, en este momento, prestarle toda la atención del mundo al trabajo de las comisiones de postulación, ¿sí? Y pronunciarnos. Hoy tenemos la enorme ventaja de tener redes sociales. Claro. Antes era, digamos, los espacios televisivos eran exclusivos y únicos. Y la única fuente, digamos, de información pareciera ser que estaba limitada a la radio y a la televisión. Hoy no. Hoy tenemos múltiples plataformas digitales para difundir y hacer escuchar nuestra voz. Hay que pronunciarnos. Hay que pronunciarnos, hay que estar atentos. El punto es, no podemos permanecer, digamos, sin ningún tipo de interés. No podemos permanecer apáticos a un evento tan importante como es al final lo que tú decías, Romeo, la integración de prácticamente del tercer poder en la República, ¿no? El poder judicial. Hay que prestarle toda la atención que el caso merece. Y segundo, la motivación, digamos, a los jóvenes es a prepararse y ser parte en el corto plazo y en el mediano plazo de esas comisiones de postulación, ¿sí? ¿Por qué razón no presentar, como ocurrió precisamente en el Colegio de Abogados, alternativas independientes, alternativas sanas, alternativas con motivaciones reales de fortalecer el sistema de justicia y participar? Y ojo, que pasaron sorpresas interesantes en las elecciones del Colegio de Abogados. Vimos, por ejemplo, la planilla de Gregorio Saavedra con un presupuesto, por supuesto, incomparable en lo mínimo con un presupuesto como la planilla 3, que tuvo todos estos eventos macro realizados con cualquier cantidad de recursos, que como mencioné, valga la pena indagar de dónde salen. Pero vemos que hay una reserva moral importante en la juventud. ¿Y a dónde quiero llegar? Esa reserva moral debe ser cada día más grande. Y esa reserva moral debe ser finalmente el combustible que motive a la juventud en el país a involucrarse en estos procesos, a participar. Quienes estudian derecho, ¿por qué no pensar en algún momento en plantear una planilla para participar en comisiones de postulación? ¿Por qué no pensar en hacer carrera judicial y ser precisamente esos referentes morales de capacidad, de experiencia, de idoneidad, de independencia para fortalecer finalmente el sistema de justicia? Esa es la motivación. No se vale, Romeo, quedarse de brazos cruzados y quedarse expectantes a una realidad que demanda pues nuestra actividad para fortalecer el sistema de justicia. Totalmente, no se vale. Me quedo con esa frase
y creo yo de que sí o sí tenemos que prestarle atención al sistema de justicia, que es pues el poder que nos tiene realmente encrucijados en la justicia en Guatemala. O sea, si queremos ver que los casos por corrupción se resuelvan de una manera justa, tenemos que estar atentos a lo que pase ahora. Si queremos ver de que nuestros temas personales, familiares, etcétera, se resuelvan de una manera justa, tenemos que estar al pendiente de este tipo de procesos. Se trata del tercer estado del país, del tercer poder del país, perdón, igual de importante que el Congreso, igual de importante que el Ejecutivo, y pues es quien nos va a permitir darle pues esta estabilidad jurídica, legal y de justicia a Guatemala, que es lo que necesitamos. Así que, Rodman, muy agradecidos por tu tiempo. Esperamos tenerte en un próximo. Mira, el primer invitado virtual. Así que muchas gracias por hacer el tiempo, ¿viste? De A verdad. ustedes, Romeo, qué gusto, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan también, un saludo y desearles lo mejor. Muchas gracias. Gracias por la Gracias. iniciativa. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir este episodio con sus cuates, con sus cuatas, con sus amigos, amigas, y así pues seguir desarrollando este tipo de espacios. Que estén muy bien.